Al crecer, siempre sentí que era una decepción para mis padres. Mi mamá y mi papá habían anhelado tener una hija durante años, pero el destino tenía otros planes cuando yo llegué. Tampoco intentaron ocultar su decepción. Los escuché hablar sobre cómo sentían que les habían dado un repuesto, peor aún, un remanente. Cuando era niño, no entendía del todo lo que significaban esas palabras, pero a medida que crecí, el peso de su significado me golpeó como una tonelada de ladrillos. Estaba dolorosamente claro, yo era solo el hijo que tuvieron mientras esperaban algo mejor. La obsesión de mis padres con tener una hija era casi todo lo que los consumía. Nunca dejaron de intentar tener otro hijo, y era un tema constante de conversación en las reuniones familiares o cada vez que venían amigos a casa. Recuerdo a tantas personas diciéndoles que apreciaran al hijo que ya tenían, pero mis padres los ignoraban y decían, no tendremos hijos a menos que sea una niña. Eso se quedó grabado en mí. Cuando tenía 15 años, el sueño de mis padres finalmente se hizo realidad, tuvieron a mi hermana, su hija Milagro. Ella era todo lo que siempre habían deseado, y desde ese momento, mi papel en la familia se redujo a nada. Vertieron toda su atención, dinero y tiempo en ella, ignorándome por completo. Si antes pensaba que era invisible, la llegada de mi hermana me hizo prácticamente inexistente. Mis pasatiempos, intereses e incluso mis necesidades básicas se volvieron irrelevantes. Todo giraba en torno a ella, y me dejaron valiéndome por mí mismo emocionalmente. Para cuando cumplí 18 años, era evidente que ya no querían tenerme cerca. En mi cumpleaños, mis padres me sentaron, no para una celebración, sino para algo mucho más frío. Me dijeron que necesitaban más espacio en la casa y que tenía que mudarme. Aparentemente, mi presencia estaba ocupando recursos que ellos consideraban mejor invertir en mi hermana. Intenté razonar con ellos, explicándoles que no tenía a dónde ir y que necesitaba un poco más de tiempo para ahorrar y encontrar un lugar. Pero no estaban interesados en mis excusas. Dijeron que ya había tenido bastante tiempo para prepararme y que debería arreglármelas por mi cuenta. Y así, me echaron. No tenía mucho. Solo un par de bolsas de ropa y el dinero que había ahorrado haciendo trabajos esporádicos durante la preparatoria. Al principio, dormí en los sofás de amigos, pero eventualmente logré reunir lo suficiente para un pequeño y destartalado apartamento. Esos primeros años por mi cuenta fueron brutales. Trabajé en todo lo que pude encontrar, turnos nocturnos en tiendas de conveniencia, trabajo pesado en obras de construcción, solo para llegar a fin de mes. Era un esfuerzo interminable, y constantemente me preocupaba cómo pagaría la renta o pondría comida en la mesa. Hubo noches en las que me acostaba con hambre, sin saber de dónde vendría mi próxima comida. A pesar de todo, seguí intentando mantener el contacto con mis padres. No sé por qué, debería haber estado furioso con ellos. Pero eran mis padres, y una parte de mí aún esperaba que se preocuparan por mí, aunque fuera un poco. Los llamaba de vez en cuando, esperando alguna señal de que me extrañaban. Pero nuestras conversaciones siempre eran cortas e incómodas, como si no pudieran esperar a que terminaran. Durante 2 años, seguí esforzándome por mantener el contacto, esperando algún tipo de conexión. Pero quedó claro que la única razón por la que hablábamos era porque yo hacía el esfuerzo. Ellos nunca llamaban para saber cómo estaba, nunca preguntaban por mí. Eventualmente, dejé de llamar por completo. El silencio dolía, pero dolía menos que el rechazo. A partir de entonces, los días festivos y mis cumpleaños pasaron sin un solo mensaje de ellos. Era como si no existiera. Supuse que ya tenían a su familia perfecta y que yo ya no formaba parte de ella. Sí, dolía, pero aprendí a hacer las paces con ello. El tiempo pasó, y antes de darme cuenta, habían pasado 9 años. Había logrado construir una vida estable por mí mismo. Tenía un trabajo fijo, un lugar pequeño pero cómodo donde vivir, y amigos que se habían convertido en mi familia elegida. Había aceptado que mis padres estaban fuera de mi vida para siempre. Entonces, de la nada, hace unos días, recibí una llamada de ellos. Al principio, pensé que algo malo debía haberle pasado a alguno de los dos, así que contesté. No había escuchado sus voces en casi 7 años, y sonaban frenéticos, casi erráticos. Me dijeron que necesitaban hablar conmigo sobre mi hermana.
Lo que dijeron a continuación me dejó atónito. Comenzaron con una explicación dramática sobre cómo mi hermana estaba pasando por un momento realmente difícil y estaba completamente fuera de control. Estaba en shock. Tenía solo 12 o 13 años, ¿qué tan mal podían estar las cosas? Pero a medida que seguían hablando, el panorama que pintaban era sombrío. Aparentemente, faltaba a la escuela constantemente, se metía en peleas e incluso estaba involucrada en problemas serios. Ya estaba experimentando con sustancias, saliendo con personas cuestionables y comportándose completamente fuera de lugar para alguien de su edad. Dijeron que habían gastado una fortuna tratando de sacarla de problemas, inscribiéndola en diferentes programas y pagando sesiones de terapia, pero nada había funcionado. No podía creer lo que estaba escuchando. Claro, los adolescentes pueden ser complicados, pero esto sonaba extremo. Parecía que todos los años de consentirla finalmente los habían alcanzado. Después de soltar todo esto, llegaron a la verdadera razón de su llamada, querían que los ayudara. Me pidieron que volviera a sus vidas para apoyarlos, tanto emocional como financieramente. Dijeron que cuidar de mi hermana les había pasado factura y que ya no podían manejarlo. No solo pidieron, exigieron que perdonara todos los años de negligencia y rechazo y de alguna manera, apareciera para arreglar todo. Intentaron manipularme emocionalmente, diciendo que seguía siendo su hijo y que la familia necesita mantenerse unida en los momentos difíciles. Estaba atónito, no solo por lo que mi hermana se había convertido, sino por su descaro. ¿Dónde estaba esa mentalidad de la familia se mantiene unida cuando yo tenía 18 años? ¿Rogándoles que me dejaran quedarme? ¿Dónde estaba su preocupación cuando estaba durmiendo en sofás ajenos y luchando por sobrevivir? Me echaron sin pensarlo 2 veces y ahora, solo porque las cosas se habían complicado para ellos, esperaban que yo salvara el día. Les dije que no. Les dije que no estaba interesado en ayudar. Les recordé que había construido una vida por mí mismo sin su ayuda y que no veía por qué debía complicar mi vida ahora porque ellos habían criado a mi hermana para convertirse en una pesadilla. No se lo tomaron bien. Me llamaron egoísta y desagradecido. Me acusaron de abandonarlos en su momento de necesidad y afirmaron que estaba guardando rencor. Dijeron que debía ayudar porque seguimos siendo tu familia. Después de escuchar su perorata durante un rato, colgué. Ya no quería escucharlos. Han pasado unos días desde esa llamada y no han dejado de intentar contactarme. Mi mamá me envió un mensaje de texto preguntándome si estaría dispuesto a reunirme con ellos para cenar este fin de semana y a escucharlos. Pero, sinceramente, no sé. Sé que no les debo nada después de cómo me han tratado toda mi vida, pero una parte de mí todavía se siente culpable. No puedo sacudirme la sensación de que tal vez estoy equivocado, que tal vez tienen razón y debería ser la persona madura y ayudarlos a pesar de todo lo que me han hecho. Está jugando con mi cabeza. Sigo preguntándome si fui demasiado duro. Una parte de mí piensa que se merecen enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero otra parte se pregunta si lamentaré esta decisión más adelante. ¿Soy el malo por negarme a ayudar a mis padres después de todo lo que me hicieron pasar? Actualización 1. Hola a todos, quería darles una actualización porque las cosas definitivamente han avanzado desde mi última publicación. Además, vi muchas preguntas en los comentarios, así que intentaré aclarar algunas cosas. Primero, mucha gente preguntó por qué no simplemente corto relación con mi hermana también y si la culpo de algo de esto. Quiero dejar claro que realmente no tengo sentimientos negativos hacia mi hermana. Honestamente, no la conozco en absoluto. Era solo una bebé cuando me fui y no he estado cerca desde entonces. Para mí, ella es solo una niña a la que nunca tuve la oportunidad de conocer. Cualquier enojo o resentimiento que siento no está dirigido a ella, es a mis padres a quienes estoy molesto. Ellos son los que me trataron como si no importara, los que me ignoraron, me echaron y ahora esperan que regrese para salvarlos. También vi algunas preguntas sobre cómo eran mis padres cuando estaba creciendo y si hubo cosas específicas que me hicieron sentir no deseado. Es difícil hablar de esto, pero creo que es importante para que todos entiendan por qué me siento así. Mis padres no fueron abiertamente abusivos,
pero definitivamente dejaron claro que yo era más una decepción que otra cosa. Querían una niña con tanta desesperación que hablaban abiertamente de ello. Recuerdo que decían cosas como, esperamos a nuestro bebé milagro, refiriéndose a mi hermana, y tratándome como si solo estuviera allí para ocupar el espacio hasta que ella llegara. Una vez que nació mi hermana, finalmente obtuvieron lo que siempre habían querido, y todo lo que yo hacía era ignorado. Si sacaba una buena calificación, nadie lo notaba. Si tenía un gran momento como una graduación o ganaba un premio, apenas lo reconocían. Después de que nació, sentí que no podían esperar a que me fuera. Yo era el hijo extra que no necesitaban, lo que probablemente explica por qué me echaron en cuanto cumplí 18 años. En fin, espero que eso aclare las cosas. Ahora, aquí está la actualización real. Después de leer sus comentarios, decidí seguir algunos consejos y contactar a mis padres. Muchos de ustedes sugirieron que, si quería cerrar este capítulo o tener una mejor idea de lo que querían de mí, debería reunirme con ellos en un lugar neutral. Así que terminé preguntándoles si estarían dispuestos a reunirse en una cafetería en la ciudad. Aceptaron y fui con la mentalidad de que esto sería solo una conversación, no yo comprometiéndome a arreglar nada. Todavía estaba enojado, pero quería escuchar lo que tenían que decir. Cuando llegué, pude ver de inmediato que no estaban en buen estado. Se veían cansados, mucho mayores de lo que recordaba, e increíblemente estresados. No perdieron tiempo y fueron directo al grano, comenzaron a suplicarme ayuda. Esta vez, me dieron más información que durante nuestra última conversación. Aparentemente, los problemas de mi hermana son mucho peores de lo que pensé inicialmente. Más allá del consumo de sustancias y los problemas legales, ha estado entrando y saliendo de múltiples programas de rehabilitación, todos los cuales mis padres han tenido que pagar de su propio bolsillo. Ha estado faltando a la escuela, escapándose de casa y juntándose con amigos que son una pésima influencia. Dijeron que han intentado todo lo que pudieron para cambiar su comportamiento, pero nada ha funcionado. Resulta que han vendido muchas de sus pertenencias, incluida mi casa de la infancia, para cubrir los gastos acumulados. Ahora están viviendo en un pequeño departamento y apenas logran llegar a fin de mes. Incluso mencionaron haber vendido algunas reliquias familiares solo para juntar un poco más de dinero, que creen que solo les alcanzará para unos meses más. Me contaron todo esto con desesperación en sus voces, diciendo que realmente necesitaban mi ayuda para salir adelante. Aunque sentí lástima por su situación, no pude evitar notar una expectativa subyacente en la forma en que me hablaban. Seguían mencionando que somos familia, que soy su hijo, y que es mi deber ayudarlos. Sentía como si pensaran que, sin importar lo que hubieran hecho en el pasado, yo debía intervenir simplemente porque somos familia. Podía percibir que intentaban manipularme emocionalmente para hacerme sentir que les debía algo después de todos estos años. Supuestamente, tenía el deber de ayudar. La forma en que hablaban dejaba claro que no habían procesado realmente el daño que me causaron ni reconocido lo mal que me trataron. Seguían insistiendo en la idea de que debía ayudarlos porque son mis padres y porque es lo correcto. A medida que seguían hablando, podía sentir viejos sentimientos de ira y resentimiento burbujeando en mi interior. Era evidente que no veían nada de esto como su culpa. Desestimaron el hecho de que me echaron, alegando que solo fue crianza, y que hicieron lo mejor para la familia en ese momento. Actuaban como si su trato hacia mí fuera completamente normal y esperaban que perdonara y olvidara, para luego aparecer y arreglar su desastre. Me di cuenta de que no estaban buscando perdón ni comprensión, estaban buscando una solución. Y, a sus ojos, esa solución era yo. Querían que alguien asumiera la carga financiera de las decisiones que habían tomado a lo largo de los años. Escucharlos hablar solo me enfurecía más. Aún no entendían. No comprendían que me habían alejado tanto que apenas los conocía. No entendían lo que realmente significa ser familia, pero exigían que los tratara como tal. Cuando terminaron de hablar, les dije que no podía ayudarlos. Les expliqué que había trabajado duro para construir una vida por mi cuenta después de que me dejaron a mi suerte, y que no estaba en posición, ni financiera ni emocionalmente, de apoyarlos. Les dije que no sentía ninguna obligación de sacarlos de un lío que ellos mismos habían creado.
Estaban furiosos. Me llamaron egoísta. Me acusaron de abandonar a mi familia y dijeron que era insensible por no ayudar a mi hermana. Su ira y decepción me resultaban familiares, era como cuando era niño. Nada había cambiado. Seguían intentando manipularme emocionalmente para que sintiera que les debía algo. Salí de esa reunión sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Una parte de mí estaba orgullosa de haberme defendido y establecido un límite, pero otra parte se sentía conflictuada. ¿Realmente les estaba dando la espalda en su momento más difícil? Es difícil de explicar, pero, aunque me hirieron profundamente, alejarme de esta manera todavía se siente extraño. Sigo pensando en su situación, especialmente en mi hermana, alguien a quien ni siquiera conozco. Siento lástima por ella, pero también siento que no puedo salvarla. Es doloroso darme cuenta de que, incluso después de todos estos años, mis padres aún no me ven como un individuo con mi propia vida y dificultades. Para ellos, solo soy alguien que pueden usar para solucionar sus problemas. Estoy intentando dejar de lado la culpa, pero es difícil. Así que, aquí estoy otra vez, preguntándome, ¿tomé la decisión correcta al mantenerme firme? ¿Estoy equivocado por sentirme de esta manera? Actualización 2. Hola a todos, vuelvo nuevamente porque las cosas se han vuelto aún más locas desde mi última actualización, que fue hace solo una semana. Honestamente, pensé que las cosas se calmarían después de dejar claro que no iba a ayudar económicamente a mis padres, pero estaba completamente equivocado. Hace apenas unas horas, recibí una llamada de mi hermana. Era la primera vez que hablaba con ella directamente y me tomó completamente por sorpresa. Apenas la conozco, solo tengo vagos recuerdos de ella cuando era bebé, antes de que me fuera de casa. Así que, cuando contesté el teléfono y escuché su voz, me quedé atónito. No tenía idea de qué esperar, pero pensé que tal vez solo quería hablar, considerando todo lo que está pasando con nuestros padres. La llamada comenzó bien. Fue educada e incluso amable, lo cual me sorprendió dado todo lo que había escuchado sobre su comportamiento. Me pidió que les prestara dinero a nuestros padres para ayudarlos a salir de su situación actual. Podía notar que había ensayado su discurso porque lo presentó de manera muy emotiva, hablando de lo mucho que estaban luchando y cómo yo podría ser quien salvara a la familia. Pero me mantuve firme. Le dije que no podía ayudar económicamente. Mantuve un tono respetuoso e intenté explicarle que mi relación con nuestros padres era complicada y que tenía que tomar decisiones que fueran mejores para mí. Fue entonces cuando todo cambió. Mi hermana pasó de ser amable a estar furiosa en segundos. Comenzó a acusarme de ser egoísta y de abandonarla con toda la responsabilidad de lidiar con nuestros padres. Repitió una y otra vez que estaba dando la espalda a mi familia y que siempre había estado celoso de ella. Afirmó que estaba actuando como si fuera mejor que ellos solo porque había logrado escapar y empezar mi propia vida, mientras que ellos me habían estado apoyando todo este tiempo. Fue impactante escucharla hablar así, casi como si también hubiera ensayado lo que iba a decir. Sonaba exactamente como nuestros padres, y había un aire de derecho en su tono. Era como si realmente creyera que era mi deber intervenir y arreglar todo. Estaba tan sorprendido que ni siquiera pude responder. Aquí estaba esta persona con la que nunca había tenido una relación, exigiéndome que limpiara años de decisiones con las que no tuve nada que ver. Después de terminar su diatriba, colgó antes de que pudiera siquiera procesar lo que acababa de pasar. Me quedé sentado, incrédulo, tratando de darle sentido a su enojo. No tenía lógica. ¿Por qué pensaba que la había abandonado? ¿De dónde venía toda esta hostilidad? Decidí que necesitaba hablar con mis padres para entender qué estaba pasando. Los llamé, y tan pronto como contestaron, les pregunté directamente si le habían estado diciendo a mi hermana que yo la había abandonado a ella y a ellos. Al principio, dudaron, pero rápidamente lo admitieron. Confesaron que durante años le habían dicho que dejé a la familia porque no podía manejar compartir su atención con ella. Me pintaron como un hermano mayor egoísta que cortó lazos por celos y rencor. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Durante todos estos años, mis padres le habían estado alimentando a mi hermana una versión retorcida y falsa de por qué me fui, convirtiéndome en una especie de villano.
No es de extrañar que se sintiera abandonada. Había crecido escuchando que me alejé porque no quería compartir la atención de mis padres con ella. Mientras tanto, la realidad era completamente opuesta. Desde el momento en que nació, mis padres me hicieron sentir como un extraño, y no dudaron en echarme en cuanto cumplí 18 años. Colgué a mis padres después de eso. No podía soportar seguir hablando con ellos, y hasta ahora no han intentado contactarme de nuevo. Aunque, claro, solo han pasado unas horas desde esa conversación. Ahora, estoy lidiando con un lío de emociones que no sé cómo manejar. Estoy enojado con mis padres por mentirle a mi hermana y hacerla creer que fui yo quien los abandonó. Estoy frustrado con mi hermana por arremeter contra mí y exigir ayuda como si se la debiera. Y, aunque lo odio admitir, también siento culpa. No puedo explicarlo del todo, pero desearía que mis padres le hubieran dicho la verdad. Tal vez, si lo hubieran hecho, las cosas serían diferentes entre nosotros. No culpo a mi hermana por lo que se ha convertido, ella es solo un producto de cómo mis padres la criaron. Pero es difícil no sentir resentimiento. Sigo preguntándome si debería intentar llegar a ella y ayudarla a cambiar su comportamiento. Pero también siento que hay demasiado daño por reparar. Y, sinceramente, ni siquiera estoy seguro de querer hacerlo. Toda esta situación es agotadora. Justo cuando pensé que había terminado con mi familia para siempre, regresaron a mi vida de la peor manera posible. Sé que mucha gente ha sugerido que bloquee a mis padres y siga adelante, pero para mí no es tan simple. Llámenme como quieran, pero siguen siendo mi familia. Por mucho que lo odie, siento que necesito saber qué está pasando, al menos por mi propia tranquilidad. Dicho esto, no voy a buscarlos primero, ni tampoco voy a ayudarlos de ninguna manera. Está claro que mis padres todavía están manipulando la situación para conseguir lo que quieren, y mi hermana está demasiado envuelta en sus mentiras como para ver la verdad. Por ahora, no sé qué más hacer aparte de esperar y ver qué pasa. Honestamente, mi vida ha sido mucho más tranquila últimamente, principalmente porque he tomado la decisión consciente de mantenerme al margen del desastre que mis padres y mi hermana han creado. Estoy aprendiendo que la mejor manera de encontrar paz es dar un paso atrás y no permitir que su drama ocupe más espacio en mi vida. Un mes después de mi última actualización, mis padres me llamaron nuevamente. Temía contestar, pero la curiosidad me ganó. Esta vez, estaban aún más desesperados. Intentaron todo lo que se les ocurrió para manipularme emocionalmente y hacerme sentir culpable por no ayudarlos económicamente. Hablaron de lo mal que estaban las cosas, de cómo estaban al borde de perderlo todo y de cómo necesitaban que yo interviniera para arreglarlo. Al principio, se apoyaron mucho en el discurso de que la familia debe mantenerse unida, para hacerme sentir culpable. Luego, cuando eso no funcionó, cambiaron de táctica y directamente amenazaron con hacerme la vida imposible si no los ayudaba. Finalmente, recurrieron a un tono de súplica, diciendo que yo era el único que podía salvarlos ahora. Honestamente, fue repugnante. Después de todo lo que me han hecho, todavía tenían la audacia de exigir mi ayuda sin reflexionar ni una sola vez sobre lo mal que me trataron. Me mantuve firme. Les dije, una vez más, que no podía ayudarlos económicamente y que no era mi trabajo limpiar el desastre que ellos mismos habían creado. Les recordé que tomaron estas decisiones y que ahora tenían que vivir con las consecuencias. Por supuesto, no se lo tomaron bien. Siguieron llamándome repetidamente durante el siguiente mes, cada vez intentando un nuevo ángulo para hacerme sentir culpable. Parecía que ni siquiera les importaba entender por qué me negaba a ayudarlos, solo me veían como un medio para un fin. Sin embargo, eventualmente las llamadas se detuvieron. Supuse que finalmente se habían dado cuenta de que no iba a ceder. Durante un tiempo, no supe nada de ellos. Esperaba que todo hubiera terminado. Pero entonces, hace apenas una semana, volvieron a llamar. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. Lo que me dijeron me dejó impactado. Las cosas solo habían empeorado. Mis padres habían declarado bancarrota y vendido casi todo lo que tenían para cubrir sus deudas. Estaban, esencialmente, comenzando de nuevo desde cero. Y luego, dejaron caer otra bomba. Mi hermana había cortado todo contacto con ellos.
Con solo 13 años, se había mudado a vivir con la familia de una amiga, quienes, al parecer, apoyaban su comportamiento. Mis padres parecían completamente resignados, incluso diciendo que era mejor que ya no viviera con ellos porque no podían manejarla más. Me quedé atónito. No solo habían abandonado, en esencia, a mi hermana, sino que todavía tenían el descaro de culparme por todo. Me dijeron que, si simplemente los hubiera ayudado cuando me lo pidieron por primera vez, nada de esto habría sucedido. Era casi cómico lo rápido que desviaban la responsabilidad, negándose a admitir que sus propias decisiones los habían llevado a esta situación. Fue entonces cuando tuve suficiente. Les dije, sin rodeos, que todo lo que les estaba pasando era resultado de sus propias acciones. Les recordé cómo me habían echado a los 18 años, cómo me habían tratado como si no importara y cómo me ignoraron cuando estaba luchando. Les dije que nunca reconocieron cómo su comportamiento me había afectado y que ahora, en lugar de asumir la responsabilidad, simplemente estaban tratando de echarme la culpa nuevamente. Por primera vez, no se defendieron. En cambio, comenzaron a retractarse. Se disculparon y dijeron que lamentaban todo lo que me habían hecho. Dijeron que deseaban poder regresar el tiempo y hacer las cosas de manera diferente. Parecía que estaban diciendo todo lo correcto, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Las palabras no podían deshacer años de maltrato ni borrar el daño que habían causado tanto a mí como a mi hermana. Sentí lástima por ellos, pero también sabía que no podía sacrificar la vida que había construido para intentar arreglar algo que ya estaba roto. Les dije que no podía ayudar y que necesitaba mantener mi distancia. Estaban molestos, pero me mantuve firme en mi decisión. Después de colgar, me quedé con una mezcla de emociones. Estaba enojado con ellos por todo lo que habían hecho, pero también sentí una profunda tristeza por lo que podría haber sido. Ojalá hubieran visto el daño que estaban causando cuando aún tenían la oportunidad de cambiar las cosas. Pero ahora es demasiado tarde. He hecho las paces con el hecho de que no puedo salvarlos, y estoy aprendiendo a vivir con eso. En cuanto a mi hermana, no sé qué le depara el futuro. Tal vez, algún día, intente contactarla y ayudarla a encaminarse. Pero, por ahora, tengo cosas más importantes en las que concentrarme, mi propia vida, mi propia paz. He llegado demasiado lejos como para permitir que los errores de ellos me arrastren de nuevo a su caos. Así que aquí es donde dejo las cosas. No es el final más feliz, pero es el que he elegido para mí. Gracias a todos los que han seguido mi historia y me han ofrecido apoyo. Ha significado más de lo que puedo expresar.